Hay algo que es cierto, estamos por tomar una decisión los santafesinos que es una decisión muy importante, que es elegir a quienes van a reformar nuestra Constitución. Si tomamos en cuenta que nuestra Constitución tiene 62 años, 63, vamos a reformarla con 63, está bueno que sepamos, y vamos a desde lo básico, qué es lo que vamos a elegir, para qué vamos a elegir a esos señores, y para eso le hemos pedido al doctor Francisco Funes, que está averiado por asuntos vinculados al deporte, para que nos cuente, nos ayude, nos desasne sobre esto. Doctor, ¿cómo va? Bueno, gracias por la invitación. No, muy buen día. Por favor, no, un gusto. Felicitaciones por el estudio, muy lindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Le decíamos recién que lo hicimos nosotros, así que estamos más orgullosos que nunca. Doctor, ¿qué votamos el 13 para que la gente entienda? Porque hay como una gran confusión. Hay dos elecciones. Sí, primero, en el derecho, quiero aclarar, nadie tiene la verdad revelada. Y todo puede ser interpretado y todo puede ser opinable, digamos. Y usado en su contra. Y usado en su contra eventualmente. Lo más importante que votamos, desde mi punto de vista, el 13 de abril, hoy es 1 de abril, quedan 9 días porque el 10 empieza la veda. O sea, lo más importante... La figura un poco ya vetusta la veda, ¿no? Sí, son convencionales constituyentes, es decir, vamos a votar 69 personas que van a reformar la Constitución que nos rige, una Constitución muy avanzada, que tiene total vigencia, la Constitución de 1962. Al respecto, hay como 3 etapas en un proceso constituyente. La etapa preconstituyente, que se cumplió conforme a derecho, si bien fue ajustada la votación en diputados, tuvo amplio consenso, holgada en el Senado. Ahora va a venir la etapa constituyente, que es la etapa de la votación, y depende esa elección, es una convención constituyente muy sui generis, porque el gobernador tiene un año para establecer cuándo se va a hacer. Sí. Yo pienso que si el número le es favorable, como las encuestas marcan que va a ser favorable, por eso él se puso a la cabeza, más allá de la cuestión que esto puede ser ético o no, siendo gobernador en ejercicio, él probablemente la llame para julio o agosto, si el número le es favorable. Y bueno, tienen 40 días con opción de 20 más, donde hay una pléyada de temas a tratar, vamos a ver si se pueden tratar, y entre los cuales más importante figura la reelección inmediata. Santa Fe ya tiene reelección, la tuvo Silvestre Begni, Jorge Alberto Bey, Carlos Alberto Reuta, no la tiene inmediata. No tiene inmediata, que no es lo mismo, digamos. Que no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo una reelección inmediata que una reelección esperando un periodo. Pero reelección hay, no hay reelección inmediata. Bueno, ahora se pelea por la reelección inmediata. También hay que explicarle a la gente que son dos elecciones separadas, que por un lado vas a votar con boleta única los convencionales. Y no hay doble vuelta, se vota y se acabó. Y después votamos las PASO para concejales, intendentes en algunas ciudades. Yo soy de Rincón y ¿usted vota de intendente? Elegimos intendente nosotros. ¿Cómo es este tema de que hay convencionales de una lista y convencionales que se eligen por otra boleta? ¿Por qué hay dos tipos de convencionales? Eso de ser una especie, ¿cómo explicarle? De ardid electoral, una especie de ardid electoral. No hay dos tipos de convencionales, hay un solo tipo de convencional. Lo que pasa es que algunas boletas permiten que acreciente un convencional de la otra lista. Esto es muy importante, Chere, porque usted piense que acá vamos a venir con el tema, con el sistema DON, Sí. Con lo cual, ¿qué le quiero decir? Es muy probable que alcance la mayoría el oficialismo. Es muy probable que alcance la mayoría. Entonces, con lo cual, ahí, ¿qué le quería decir en la etapa constituyente? Hay dos cuestiones en la etapa constituyente. Primero, ¿cómo lleva la convención constituyente quien sea electo presidente? Yo tengo la experiencia, gracias a Dios, de haber participado en la Reforma Nacional del 94, y el doctor Eduardo Menem la llevó muy bien, con una cantidad de gente, eran 305 convencionales, finalmente fueron 302 los que asumieron, pero con una disparidad que iba desde Bussi y Rico hasta Graciela Fernández de Mejide y Barcesat. Sí. Y él la manejó con mucho criterio y pudo sacarla adelante, que es la concordia. Hay que lograr cierto consenso porque esto, más allá que el oficialismo hoy sea quien es, esto va a durar por los próximos 50, 55, 60, 65 años y va a ser para todos los santafesinos. Entonces, ahí tiene mucho que ver cómo se maneje. Y después también tiene que ver cómo queda armada el diseño constitucional que finalmente se sancione, porque cuando esto muchas veces se remite a leyes de la legislatura, usted termina y dice, bueno, esto la ley que lo va a reglamentar. Pero la ley que lo va a reglamentar
no va a ser con el actual sistema de 28 diputados y 22 para repartir entre la minoría y un senador por departamento. Probablemente sea por sistema DON, es decir que probablemente, si esto sigue en alza y el oficialismo logra consolidarse en la elección de gobernador del 2027, si sale la reelección, va a tener, como decirle, una legislatura ad hoc, digamos, o una legislatura a piacere. Si va con el sistema DON va a tener mayoría en diputados y probablemente mayoría en senadores. Claro, de todas maneras, al momento de la conformación se eligen 50 por DON. Exactamente. Y hay uno por cada departamento. Como si fuera como el sistema de senadores, exactamente. Digamos, pero lo que pretende eso es respetar la doble representación que tienen los ciudadanos por un lado, con los diputados que son representantes del pueblo de la provincia, y con los senadores que son representantes del departamento. Le doy mi punto de vista que, como yo le digo, no es la verdad revelada. Esto se mantuvo porque se mantuvo la bicameralidad. Sobre 24 distritos que tiene Argentina, ya hay 16 que tienen la unicameralidad. Y lo más lógico es la unicameralidad en las provincias. Sí tiene sentido, desde mi punto de vista, la bicameralidad en la nación. Porque ahí sí los senadores, antes eran 2, después de la reforma del 94-3, ahí sí representan el territorio de la provincia. Pero en una provincia usted puede representar el norte, el centro y el sur con una unicameralidad, asegurando al menos por cada departamento al menos 2 representantes. Entonces eso lo puede hacer, no hace falta que haya 2 cámaras, pero bueno, estas son decisiones de la política. Pero igual no son 2 cámaras en este caso, va a ser una sola cámara sesionando como una asamblea constituyente. Asamblea constituyente, exactamente. Y no se olvide también que esto va atado, Cherep, a la reforma, a la ampliación y reforma que tuvo recientemente la Corte Suprema de Justicia de la provincia, porque en definitiva la Corte Suprema de Justicia de la provincia es el último intérprete de la Constitución provincial en sede provincial, en el territorio de la provincia. Entonces, ¿qué se dice siempre? La Corte, sea local o nacional, es una especie de asamblea constituyente en sesión permanente, porque en definitiva ellos terminan interpretando en la provincia y en la nación qué es lo que dice la Constitución o cómo se debe interpretar la Constitución. Bien, bueno, y ahí... Que ya le aclaro, déjame meter un bocadillo, para mí se está violando tanto a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional, pero también a nivel local, el 75, inciso 22 de la Constitución, porque dice paridad y forma de no discriminación contra la mujer. Y acá, sobre 7 miembros de la Corte, tenemos una sola mujer. Y en la Nación, ahora el jueves, después del feriado de mañana, se tratan los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, sobre 5 miembros van a ser 5 varones. Sí. Entonces no hay no es el caso igual de la constituyente, ¿eh? No. Y perdón, le quiero decir, y la constituyente del 94 fue la única realmente con mujeres, porque la del 57 tuvo 5 mujeres, de las cuales solamente asumieron 3. Otro mundo. Otro mundo, de las cuales solamente asumieron 3. Nadie planteaba la paridad. Y hubo un solo debate, pero en la del 94 hubo grandes constituyentes, Graciela Fernández Mejide, Cristina Guzmán, Lilita Carrió, Adriana Puigros, por nombrar algunas nomás, grandes constituyentes con grandes discursos y con gran injerencia. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner fue convencional constituyente del 94. Bien, bueno, y después vamos al contenido, porque como bien decíamos al principio, se está discutiendo muchísimo sobre un solo tema, que es si reelección sí o reelección no, pero en la ley de reforma hay más de 40 artículos disponibles a revisar, a reformar, a suprimir en el caso de que sea necesario. Hay uno, voy a empezar por el que quizás más te convoca, que es la cuestión del Consejo de la Magistratura. No sé cuál es el punto sobre eso. ¿Cómo es el actual régimen? El actual régimen le deja, a partir de una decisión que tuvo el entonces gobernador, si no me equivoco, Víctor Félix Reviglio, de que él se aparta y le deja a un órgano consultivo que defina, y ese órgano consultivo se arma por decreto del gobernador cada año, la forma y modo de selección de jueces, pero en definitiva siempre prima la injerencia del poder político. ¿Qué decimos nosotros en ese artículo que escribimos con el colega Víctor Benítez Angelone? ¿Qué decimos? Lo ideal sería un organismo técnico, con verdadera autonomía y autarquía. Concursado. Concursado puede ser, con verdaderos números clausus. ¿Por qué le digo cerebro de números clausus? Siempre Rosati comenta, que fue convencional constituyente y ahora es ministro de la Corte, él dice, hasta ahí llegó la negociación. Entonces ponemos un equilibrio de las diferentes capas, puso un equilibrio. Lo que para usted es equilibrado, para mí no es equilibrado. Entonces hay 3 leyes del Consejo de la Magistratura, de la cual volvimos a la primera, actualmente lo preside Rosati a nivel nacional,
y porque no hay un equilibrio, porque es optativo como es la cantidad de números. Entonces yo digo, para evitar ese problema, que ya tenemos el antecedente en la Nación, pongamos números clausos exactos. 1 por la UNR, Facultad de Derecho, 1 por la UNL, 2 abogados de la matrícula, 2 diputados provinciales, 2 senadores, o sea, con un número clauso que sea exacto, entonces no hay discusión de cuántos pueden ser, ni de a qué estamento pueden pertenecer. O sea, eso debe estar en la Constitución. Y más importante que eso, porque si no hacemos gatopardismo para mí, es que no sea solamente consultivo. Puede estar en la Constitución y decir, ¿vos qué opinás? ¿Que tiene que ir Cherep de juez? Bueno, si para mí no, va a ir Funes. Bueno, consultivo, la consulta. No. Que sea obligatorio y vinculante. O sea, lo que decía sea obligatorio y vinculante. Entonces, lo saca el poder político y ahí usted sí tiene real división de poderes y tiene verdadera... Bueno, sería formalizar un cuarto poder. Formalizar un cuarto poder, sí, puede ser formalizar un cuarto poder. Pero fíjese usted que en definitiva, siempre en la provincia o en la nación termina defendiendo la justicia. O sea, por ahí no tenemos importancia, uno cree, por nuestra tradición del Ejecutivo, que es más importante ser presidente de la nación. Y yo siempre digo, no, es mucho más importante ser juez. El juez es el que termina decidiendo, desde una pequeña causa hasta una causa trascendente, es el que termina decidiendo en una república, es el juez. La última palabra no la tiene el Ejecutivo, la última palabra la tiene el juez, a pesar de nuestros avances, que para mí forman parte del sistema que tenemos, que es muy pro ejecutivo, y el Ejecutivo ha ido comiendo, sobre todo el Legislativo, que se ha dejado comer, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, las competencias que son propias del Poder Legislativo. Usted decía, recién lo escuchaba, hay que empoderar al Poder Legislativo. Desde mi punto de vista hay que empoderarlo. Es muy importante ser legislador. Quizás sea más importante ser juez, pero es muy importante ser legislador. Hay que empoderarlo. Es un poder, hay división de poderes. Tiene que haber un diálogo constructivo, pero siempre el legislador es el que termina decidiendo lo que son las leyes, qué tipo de leyes y qué ley sale. Sí, bueno, pienso que si se hace constitucional el Consejo de la Magistratura, bueno, vamos a tener al menos cierta estabilidad en la selección de jueces, en el control de los jueces. Pero guarda con el gatopardismo, porque el gatopardismo puede ser, sí, con carácter consultivo, seguimos en la misma. Está dentro de la Constitución, claro, y todo lo demás, seguimos en la misma. Lo mismo que los entes de control de los servicios públicos. Los entes de control de los servicios públicos no deben depender, desde mi punto de vista, del Ejecutivo. Deben depender de la legislatura y deben ser autónomos y autárquicos, es decir, autofinanciados. Es decir, una especie de tribunal administrativo. Porque si no, corremos el peligro de que esto sea una reforma para los políticos. O sea, no para la gente, no para el ciudadano de a pie. Sí, pasa a ser un autocontrol, digamos. ¿Y usted cómo se va contra usted? Usted no se puede... Que no modifica en absoluto lo que pasa hoy, digamos, porque en realidad sería formalizar lo que pasa hoy. De todas maneras, digo, son debates que se van a dar. Digamos, la autarquía o la independencia o la obligatoriedad de algunas decisiones de los órganos de control o del Consejo de la Magistratura. Después hay otros temas que la gente no los está evaluando, pero que también pueden significar saltos de calidad. Sí. Por ejemplo, la autonomía municipal. Bueno, la autonomía municipal se podría aplicar perfectamente porque el artículo 6 de la Constitución es remisión a la Constitución Nacional, o sea que no hacía falta reformarlo. Y el primer fallo fue Rivademar, que fue de 1992, que fue de la provincia de Santa Fe, antes de la reforma del 94. O sea que la autonomía municipal se puede dar. Ahora, ojo con la autonomía municipal, Cherep, porque también, ¿qué puede pasar? Guarda que no sea crear un mini Estado dentro del Estado y que se larguen a cobrar tasas o impuestos o cargas para autofinanciarse. Hay que ser muy respetuoso de eso. Es decir, no podemos, nada puede ser para complicar al ciudadano. Todo puede ser para pegar un salto de calidad para mejorar al ciudadano. Por eso yo, más que la autonomía municipal, el punto central de esta reforma es el equilibrio fiscal para mí. Es decir, nadie puede tener el grado de irrazonabilidad de gastar más de lo que entra. Bueno, está planteado, ¿no? Está planteado. En las consideraciones generales de la reforma. Hay que ver cómo se implementa. Pero es un tema que yo, digamos, por lo poco que sé de economía, toda la vida se ha hablado del equilibrio fiscal como una cuestión relativa y a veces te dicen, no, bueno, pero el déficit a veces es necesario, situaciones, circunstancias, pero que haya una regla general que por lo menos obligue a ser ordenados y a no gastar más de lo que se tiene en situaciones normales, digamos, ¿no? Usted decía recién, lo escuchaba cuando estaba afuera, decía de hay gente que no sabe administrarse su casa. Sí. En definitiva, el Estado es como usted administra su casa. En general nadie gasta más de lo que entra, todos ahorran un poco, todos tratan, los que pueden, porque es una situación social muy difícil, los que pueden tratan de ahorrar. En definitiva se trata de traducir el fenómeno del hogar al Estado.
Eso, ese debe ser el norte, digamos. Ahora, hay algo que me llama la atención, es que cuando discutimos cada punto hay como un montón de variantes y un error de coma puede dar a un montón de Así interpretaciones. Así es el derecho. Pero por Claro. eso es importante la redacción y es Totalmente. importante que sea técnico. Totalmente. Y a esa era la pregunta. Participaste en la 94, tuviste la experiencia. ¿Cómo se hace para llegar a una ley o a una directiva general de una carta magna para que no haya lugar a distintas interpretaciones y puedan reglar sobre la cantidad de situaciones que pueden generarse en las discusiones? Bueno, te contesto. Primero, con previsibilidad. Ya hay muy poca previsibilidad si vos nombrás ministro de la Corte en comisión por decreto. Es decir, cualquier decisión que firme el ministro nombrado en comisión puede ser atacado de nulidad, o puede ser atacado de no validez, o puede ser atacado de falta de independencia. Vos te Enrique Santiago Petracci, que fue miembro de la Corte, tenía una cláusula que decía: vos te convertís en supremo con la primera decisión que tomás en contra de quien te nombró. Es como decir, ahí hay que ver independencia. Sí, matar al padre, sí. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Hay que seguir los procedimientos que marca la Constitución. Y como yo le decía, cada corte, sea provincial o sea nacional, es una especie de asamblea constituyente en sesión permanente, porque ellos van a terminar decidiendo qué es lo que es. Ahora, ¿cómo se llega a esa redacción? Bueno, tratando de lograr los consensos. Yo pienso que el consenso logrado en 1994, desde mi punto de vista, fue el último hecho político donde se logró cierta unión y cierto consenso entre los argentinos. Desde entonces para acá hubo grieta. Bueno, y yo ayer lo recordaba en ocasión del fallecimiento de Alfonsín. Sí. Que yo, gran convencional constitucional. Ya, pero yo fui alfonsinista en mi juventud, militante alfonsinista, hasta que, bueno, primero tuve las primeras, digamos, de diferencia con el plan económico, con Surruil y el plan austral, digamos, todo aquello que derivó, bueno, en todo caso fracasó como salida del país. Pero después me alejo definitivamente de las ideas de Alfonsín cuando él firma el Pacto de Olivos. Pasa el tiempo y uno comprende que fue una de las mejores acciones políticas de la historia. Digo, cómo la inmadurez de uno puede... Cómo la perspectiva del tiempo... La perspectiva, el tiempo ofrece la perspectiva, pero... Digo, de verdad, como uno a veces de cerca y en la calentura de la discusión cotidiana y mirando solamente el metro cuadrado que tenía delante, no alcanzas a ver lo importante que son. Y el Pacto de Olivos fue una gran decisión de ambos, de Menem y de Alfonsín. Totalmente. Y yo le quiero decir algo. Y ahí sí no se agotó solamente en la reelección, tomando las previsiones del caso, porque era tal la presión que los convencionales dictaron la cláusula transitoria novena, que aclaraba que el periodo que estaba haciendo el presidente Menem era el primer periodo y que solamente podía ser reelecto para el periodo 95-99. No obstante lo cual, el oficialismo intentó forzar el 99-2003 como diciendo que era la primera vez de la segunda vez. Eso puede llegar a pasar, Cherep y Bota, a nivel provincial, porque Puyaro juró por esta constitución, la del 62. Si se reforma y se permite la reelección, y él es eventualmente reelecto, el actual gobernador, va a gobernar 2027-2031. Y él puede ser la gran Angelos, que es el gobernador de Córdoba, que dice, no, el primer periodo de la nueva constitución es este. Entonces puede ser 2031-2035. Sí, que es lo que de alguna manera se ha planteado en muchas provincias y con intentos, me acuerdo. Angelos lo logró, por eso se puso la cláusula novena, la cláusula transitoria en el 94, aclarando cuál era el primer periodo. En cualquier caso, yo creo que eso está ligado a otro fenómeno, que es el fenómeno de la legitimidad, ¿no? Bueno. Que digo, está bien que no está bien que se legalice, digamos, que se legalice lo que puede ser una pretensión protegida pero protegida por la población en el sentido que la legitima. No está bien, o sea, lo importante es acá respetar la ley. Pero ahí le hago una marca. La Corte acaba de sacar un fallo trascendente, que es el caso Formosa, por las reelecciones indefinidas. Bueno, entonces uno podría decir, y bueno, el pueblo lo logra. Sí, pero el pueblo tampoco puede decir, vamos a votar a una persona para siempre. Hay división de poderes y hay periodicidad de las funciones. Justamente, digamos, es decir, bueno, será tan bueno, que espere un periodo y que vuelva. Si es tan bueno y queda tanto como dice Cherep, en la legitimidad, o sea,
también hay que tener reglas y el pueblo debe ajustarse a las reglas. Hay periodicidad de las funciones. Bueno, acá toca y además una cosa que decir, el cementerio está lleno de imprescindibles. Sí. Está lleno de imprescindibles el cementerio. Ahí reelige seguro. No, pero más allá de la reelección de Puyaro, que yo creo que obviamente es un objetivo del gobierno y de la coalición. Es muy discutible y hay la mitad de la biblioteca y la mitad. Le quiero decir una cosa, Santa Fe es un modelo. Yo pienso que hay desde el 30 para acá hay dos etapas, lo planteé en mi tesis de doctorado. 30-83, una cosa muy horrorosa. 30-83, sobre todo en el final. 83 hasta nuestros días, yo veo el vaso medio lleno. Y fíjese Santa Fe es variopinto. Santa Fe tuvo 2 gobernadores justicialistas en el primero, un independiente que después se transformó en justicialista, hubo cambios de caras del oficialismo, después vino el socialismo en 3 periodos, después volvió el justicialismo y ahora vuelve el radicalismo que no volvía de la época de Tesio, se invirtió la fórmula socialismo radical, ahora es radical socialismo. Es decir, la democracia ha funcionado perfectamente en Santa Fe. Debe ser la mejor provincia, además que es la segunda provincia del país, la mejor provincia con variedad de gobernadores. Sí. Con variedad de gobernadores. Pero también tiene que ver con otra cosa que a mí me parece importante discutir, que es la calidad institucional. Perfecto. Digo, Santa Fe, más allá de la diferencia que yo pueda tener con la eternización de Rafael Gutiérrez en la justicia o de Falistoco, digo, esta cosa de buscar la interpretación sobre normas que ya están consagradas por la Constitución Nacional, etcétera. Digo, Santa Fe no ha tenido grandes escándalos y cuando los tuvo los resolvió. Pero tiene que ver con la calidad de los dirigentes. Y buena administración. Y sí, razonable buena administración. Razonable buena administración. Entonces digo, ahí hay un ejemplo de cómo la salud institucional está también muy vinculada a la calidad de sus representantes. Y acá no quiero entrar en un terreno discriminatorio, pero digo, si a mí se me rompe un caño en mi casa, quiero un plomero. Si yo necesito ordenar las cuentas de mi casa, quiero un contador. Si yo necesito ir a hacer un divorcio, quiero un abogado. Y si yo quiero hacer una reforma constitucional, tengo que llevar gente que sepa. Porque hay aspectos que uno puede imaginarse desde el desconocimiento que son fáciles de resolver, pero que después técnicamente son difíciles de redactar, difíciles de interpretar y difíciles de prever en el transcurso del tiempo. Bueno, yo le respondo, es muy sensata y muy razonable su pregunta, pero le quiero decir lo siguiente. Si uno lo pensara así, Ramón Ortega nunca podría haber sido gobernador de Tucumán o Carlos Reutemann gobernador de la provincia de Santa Fe. Eso, el sentido común, lo que uno tiene que tener siempre en la vida, porque si no seríamos todos abogados, y en particular todos abogados y especialistas en derecho constitucional, lo que uno tiene que tener en la vida es sentido común. Después, las partes técnicas, que bien las menciona usted, y que la Convención del 94 tuvo muy buenos técnicos en ese aspecto, de todos los equipos tuvo muy buenos técnicos. Pero había grande constitucionalista. Bueno, pero los mejores estaban ahí. Los asesores, sí, pero fíjese usted que también fue muy cuestionada por buenos constitucionalistas como Jorge Reinaldo Banossi, por ejemplo. Bueno, sí. Fue muy, la 93 fue muy por el tema del paquete, por el tema que no se podía abrir. Sí, del núcleo de conciencias básicas. Bueno, sí. También tuvo sus críticas, pero uno, como lo ve en el tiempo, dice, ¿cómo podemos acordar? Y primero vamos a acordar lo que vamos a acordar, y en todo caso lo votamos, porque si vamos a discutir lo que vamos a acordar, nos va a consumir tiempo y probablemente no nos pongamos de acuerdo si antes no lo acordamos. El tiempo lo vio como razonable a eso, lo vio como razonable. No se olvide que esto de buscar consenso es de fina política arquitectónica democrática, esto de buscar consenso. Eso se logró perfectamente para mí en la reforma del 94. Claro, pero ahí no quiero extenderlo más, pero cuando uno va al archivo, por lo menos en mi caso, y ve las discusiones, la calidad de las discusiones de los convencionales electos, no de los técnicos de los que se rodea, y hace la inevitable comparación con los que pueden llegar a entrar hoy en la Convención Constituyente, ve una distancia impresionante para temas muy sensibles. Bueno, entonces, ¿y ahí qué? Es sensato su pregunta. No hay que ser prejuicioso. Seguramente la gente que tiene el favor del voto popular o el conocimiento popular y puede ser electa como convencional constituyente, se va a munir y a reunir de gente idónea que le ayude. Y insisto en un punto. Fíjese ahora con el juicio por jurado. Santa Fe acaba de ingresar con una ley con el juicio por jurado. Sí.
lo que prima es el sentido común muchas veces, ¿no? Y si usted me dice, yo ejerciendo la profesión, voy a cumplir 25 años ejerciendo la profesión, le tengo mucho más fe al sentido común de una madre que de un juez muchas veces. Yo le tengo mucho más fe al sentido común de una madre. Sí, o sea, el sentido común no se enseña porque es como buscar el bien, tratar de que el bien sea objetivo y buscarlo. Eso está íncito en el ser humano. Después, como bien dice Cherep, sí, hay cuestiones técnicas, por ejemplo, cómo integrar y los alcances del Consejo de la Magistratura, cómo integrarlo y las competencias que puede tener y de quién depende, que bueno, para eso están los asesores o están las otras personas idóneas. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 especialistas en Derecho Constitucional que para mí pueden llegar a ser electos y pueden hacer un buen papel, que son Roberto Zuckerman y Diego Giuliano. Diego Giuliano es uno de los pocos que tiene 2 tomos escritos sobre la Constitución del 62 y los alcances del 62. Nadie se acuerda porque sacó hace como 20 años, Diego Giuliano, pero es totalmente idóneo para la función. Bueno, por ahí uno también no sabe con lo que cuenta, No, pero insisto, primero, celebrar que haya sido conforme a derecho y que se hayan cumplido todos los plazos preconstituyentes. Segundo, mucho que ver quién va a ser el presidente de la convención y cómo la va a llevar. Vuelvo al tema de Eduardo Menem y cómo aunó y cómo consensuó el variopinto número de legisladores y legisladoras convencionales constituyentes que pudieron arribar a la convención, al texto que finalmente se sancionó. Bueno, eso va a depender de los resultados electorales. Exacto. Y de quién reúna los consensos. Uno imagina que no va a ser Puyaro el presidente de la convención por una razón obvia de incompatibilidad de tiempo. El caso de que gane. Como dice mi chica, ponele. No, ponele, claro, como dice mi chica, ponele. Pero uno me imagino, yo pienso en nombres que están en la lista de la lista de Puyaro y pienso en nombres. Bastía podría ser. Fabián Bastía o Pablo Farías. Sí. Yo digo, hay gente idónea en condiciones con historia institucional y que uno dice, bueno, puede ser. De todas maneras, digo, lo que yo quiero es que le transmita a la gente la importancia de lo que vamos a votar. La gente, primero, cuando usted elige convencional constituyente, no hay doble vuelta. O sea, el primer voto se acaba en el primer voto. O sea, la importancia de esto. No le pegue un susto para después. O sea, lo importante es tratar de asesorarse quién va a votar y cuáles son las ideas o las propuestas del candidato que se va a votar. Y lo segundo que yo quería decir, que es esta constitución que va a salir, esperemos que salga, porque siempre está la posibilidad del Ejecutivo de vetarla, como ya ha pasado en la provincia. Esta constitución que va a salir, si sale, nos va a regir, no sé, por los próximos 50 por lo menos, 60, sí. 60. O sea, es muy importante, va a ser nuestra carta magna, nuestro mapa social, nuestro contrato social por los próximos 50, 55, 60, 65 años. O sea que es muy importante tratar de informarse. Yo pienso que también ha habido no sé si esto es profeso, no sé cómo lo ve usted o cómo lo ven ustedes, pero no ha habido una difusión oficial con la fuerza y con la intensidad. Educando al soberano. Con la fuerza e intensidad que el momento requiere. No sé si esto fue profeso o fue por la vorágine del día a día y por la velocidad con que se dieron los. No comparto, sé. Comparto que no se le está dando la difusión. Es mi opinión subjetiva, pero. Pero también digo, deberíamos tener algunos spots y algunas capacitaciones, explicaciones, no sé. Unos spots ofreciendo mayores precisiones. Ojalá aparezcan en estos días, repito. A mí lo que me preocupa es el volumen histórico de lo que estamos por definir. Totalmente. Y me preocupa que los ciudadanos lo entiendan más allá de lo partidario. Porque ni siquiera es una cuestión partidaria, no es que estamos eligiendo un gobierno, estamos eligiendo un grupo de personas. Pero por eso yo decía el consenso que tiene quien dirija la convención, vamos a suponer que vamos a hacer un ejercicio de inventiva, que él es totalmente favorable al oficialismo y que casi solo podría sacar la convención. Bueno, ahí caería en un error el oficialismo si hace eso. Ahí tiene que invitar a las minorías a que compartan algunos puntos trascendentales, más allá que estén o no de acuerdo, supongamos en la reelección, pero con lo mismo que pasó en el 94 a nivel nacional, pero todo el as de temas que hay, por ejemplo, inclusión en la educación de los nuevos medios, sí. Todo el as de temas que hay, tratar de integrarlo porque va a ser para todo, va a ser para el hijo de ese convencional, del otro convencional, de los que no son oficialismo, de los que no ganaron, pero el día de mañana pueden serlo. Entonces, es muy importante unir el preámbulo de la Constitución Nacional.
en estas instancias que estamos viviendo a nivel nacional, habla de tratar de lograr la unión nacional. Bueno, acá tenemos que tratar de lograr la unión provincial, que forma parte de la unión nacional. Y no, por una eventual mayoría momentánea, de un minuto, tratar de imponer a sangre y fuego conveniencias políticas, con la política con minúscula y no con mayúscula. Nada, yo digo, es debatible todo. Yo soy partidario de la bicameralidad, pero por una cuestión de formación. Creo que el doble check siempre es importante, que una mayoría momentánea también puede sancionar leyes que son favorables y que pueden ser derogadas inmediatamente. Por eso digo, a mí me parece que la complejidad parlamentaria, aunque suene a que son la caja de la ley, digo, es importante. Es importante que haya pluralidad de voces, que además haya mecanismos de condicionamiento. Hoy Santa Fe tiene dobles cámaras a favor del gobierno, pero durante mucho tiempo tuvimos una cámara a favor y una cámara en contra, o dos cámaras en contra, como le tocó a Bonfatti. Y digo, a mí me parece que eso también lo obliga a los gobiernos a negociar todo el tiempo con los opositores. En el buen sentido de la palabra. Y la unicameralidad a mí me parece que le ofrece, si saca la mayoría, le ofrece un cheque en blanco por 4 años, donde prácticamente no hay nada que discutir. Digamos, ahí depende de la voluntad democrática. Y sobre todo con el sistema DON. Yo creo que... pero digo, son cosas que hay que discutir. De todas maneras, no se discute la bicameralidad en la unicameralidad en esta reforma. No, ahí lo escuchaba al creo que es diputado Gargareñas, que está con el grupo de Amalia Granata, si no me equivoco, y lo escuchaba a Nicolás Mayoraz, que ellos dicen que van a citar el ejemplo de Lilita Carrió cuando intentó abrir el Pacto de Olivo, que no lo abrió y que no se trató. Entonces ellos van a decir que la Asamblea es soberana y que se puede discutir la bicameralidad. Eso para mí no va a suceder, está claramente. Bueno, pero y si lo fuera... No se va a discutir, está claramente que no va a suceder. Pero plantearlo eso va a requerir también de mayorías especiales, que mayorazgo, quien quiera imponerlo, necesitará conseguirla, digamos. Sí, que no creo que lo logre. En el escenario que se ofrece parece que no. Parecería que no. Todo puede ser, hay que esperar la elección, pero bueno, todo puede ser. Yo pienso, ¿usted era de la partida de no reformarla? Yo con el querido Danilo Quilibarda escribimos un artículo hace 15 años en que no había que reformarla. Yo creo que no es necesario reformarla. Ahora que se reforma, hay dos aspectos que yo criticaría, que son que se van a reformar y que desde mi punto de vista está bien que se reformen, que son 4 años para los presidentes comunales, porque si no están en elección permanente. 4 años. 4 años. También la reelección mediata o sea, guarda, porque también acá hay gatopardismo. Dicen, vamos a discutir. Gatopardismo, digo, para quien no lo sabe, el gatopardo, el otro día se lo tuve que explicar a mis hijas. El gatopardismo es dar un poco, pero para quedarse con... O parecer que algo cambia para que no cambie. Para que no cambie. Parece que cambia, pero no cambia. Cambiar algo para que no cambie nada. Entonces, ¿cuál es? Dicen, vamos a discutir la reelección de los senadores. Discutirla, no es que la vamos a prohibir, porque algunos senadores llevan 28 años, otros 24, otros 20. Entonces, vamos a discutir si pueden ser por un periodo, por 2 periodos y nada más. Bueno, se va a discutir, no es que se va a prohibir la reelección. Bueno, a esos puntos voy. Entonces, no sé en qué estábamos, le decía... No, digo, planteaba lo de la bicameralidad. La de las posibilidades de discutir. Digo, la posibilidad de discutir algunos temas y abrirlo, o en todo caso modificar, porque es soberana la Asamblea Constitucional. Soberana en base a la ley de necesidad. Sobre la legislatura. Sobre la ley de necesidad. Entonces digo, me parece que está bien, pero plantear esa discusión cuando no está en el debate o cuando no está planteado el debate es un poco mentiroso. Lo intentó Iván Cullen también en el 94, me acuerdo, lo intentó Iván, querido Iván, que ha muerto ya. Sí, profe mío. Lo intentó Iván Cullen y tampoco pudo abrir de todas maneras, más allá de que uno esté a favor o en contra de reformarla, imagino que para un abogado constitucionalista... Te cerraba la idea, ¿viste? Esto como el Alzheimer, ya me estoy poniendo viejo. Sí. Era el a tema, todos nos pasa, doctor. Era el tema de los periodos de los presidentes comunales y la verdad, esa forma que habrá tenido su sentido de gobernabilidad, pero que ya no la tiene, de 28 diputados a quien gana por un voto y 22 a repartir entre la minoría que pierde por un voto. Entonces, este sistema DON es más justo y refleja mejor la voluntad del pueblo, bueno, pero también te puede dar como decía él, te puede dar una mayoría, empoderar de una mayoría que te deja la legislatura casi abierta como una... Porque dice, pero esto se va a acabar esto de los 28 y los 22. Sí, está bien, salvo puede ser para peor. Salvo que gane saque 35, ¿viste? Sí, entonces, yo le hago una pregunta. En Entre Ríos pasó eso. Reutemann 1 millón de votos, Puyaro 1 millón de votos, en su momento Reutemann 1 millón de votos, el ex gobernador Reutemann, Puyaro, el actual gobernador 1 millón de votos, si vos haces sistema DON, te lleva 37 sobre 50.
37-38 sobre 50. Entonces, en la Cámara, entonces, y es justo. Bueno, es justo, porque, es justo con el sistema es justo, pero de los 28 y los tener 20, una Cámara ya a favor. Sí, pero de los 28 y los 22, yo digo, hace tiempo que se está violando como sistema, porque eran boletas que iban pegadas, la del gobernador con los diputados, claro, y que le ofrecía una estabilidad al gobernador, una herramienta al gobernador en tiempo de inestabilidad. Era el medio de golpe de Estado, digamos, era otra realidad. Bueno, tomo lo que usted dice y le cuento una anécdota que a lo mejor la sabe y a lo mejor no. Como el general Poggi quería dar el golpe, lo evitó Julio Llanarte, que fue el único, era socio de Frondizi en el estudio y ministro de la Corte. Julio Llanarte fue el único argentino que fue 2 veces ministro de la Corte Suprema, con Frondizi y con Menem. Bueno, y él lo evitó poniendo, como le dicen, el embajador o el conde de Río Negro, que fue el presidente Guido, que era el presidente provisional del Senado. Sí. Pero José María Guido, que fue quien lo sustituyó a Frondizi en un interregno... Un año y medio. Sí. Pero fíjese usted... Raro democrático. Fíjese usted que no se llegaba a publicar en Boletín Oficial la reforma del 62, que a diferencia de este gobierno actual, Silvestre la empezó en el 58 y logró los consensos y terminó lográndola en el 62, al final de su mandato, de su primer mandato. Y Silvestre Beñi, como no se llegaba a publicar en Boletín Oficial, se publicó en el Diario Litoral. Es la única constitución provincial que se ha publicado en un diario, que fue el Diario Litoral, porque no se llegaba a publicar, por estos problemas que estamos hablando del eventual golpe que no fue, del general Poggi, y se terminó publicando en el Diario Litoral. Es un dato sui generis, pero fue gracioso. El Litoral publicó y ahora cuando se cumplieron 50 años, de la del 62, salió... hay como una especie de recuerdo, que salió de cómo fue en el Litoral la publicación de la Constitución que nos rige hace 63 años casi. No sé, Guille, te queda. No, nada. Iba a decir que para un constitucionalista, más allá de que esté a favor o en contra de la reforma, debe estar buenísimo que justo en tu ejercicio de la actividad se reforme, porque hay gente que en 60 años creció, vivió, se recibió, estudió constituciones y nunca reformó nada. Yo soy un bendecido. Esto es como jugar en primera, porque sí, es que te toquen 2 mundiales y salir campeón en los 2 mundiales. Es una cosa, a los que nos gusta esto, que es opinable, que siempre tiene que ver el derecho público, tiene que estar indudablemente imbuido de la política, a diferencia del derecho privado. Entonces, todo lo que nos gusta esto es participar de la nacional, y si tengo la suerte, si puedo, como oyente nomás, participar de la provincial, para mí realmente es un agradecido a Dios. Va a ser agradecido a Dios. A mí, yo tengo mucha ilusión era muy joven y era periodista ya, no tan joven, pero era bastante joven, 20 y pico de años. Con la del 94 yo laburaba en el ET10, con lo cual estuve acreditado y estuve todo el tiempo. Tengo grabaciones, filmaciones en VHS de la convencional, y a mí me apasionó. Lo que me preocupa de esta, a lo mejor uno se pone más grande, como usted dice, y uno se pone más exigente. Estamos menos jóvenes. Aquello de verdad era un fenómeno de estrellas. Uno, digamos... Era brutal. La cantidad de figuras eran, digamos, estaba... idóneos. Si uno los pone, en peso de hoy estaba Cristina Fernández de Kirchner, estaba el propio Néstor Kirchner, estaba... Alrededor igual no participó, pero estaba Menem, Eduardo, estaba Alfonsín. Digo, era digamos, lo que uno puede interpretar, eran todas las estrellas de la Lilita Carrió. Yo le nombro algunos constitucionalistas para que tengamos idea. López de Zavalía, Iván Cuyen, Quiroga Lavie, Rodolfo Barra, Mariano Cabaña Martínez. Fíjese, tipos que llevan a la corte, juristas de distintas extracciones ideológicas. Pero fíjese usted, el Antonio María Hernández, candidato a vicepresidente con el rionegrino Masachesi, sí, en el 95, pero un constitucionalista de fuste. Fíjese usted el nivel de oradores y políticos de fuste, como por ejemplo Changuí Cáceres o Antonio Cafiero. Y fíjese cómo también a veces la postura, por esto que usted dice de los miedos, yo me acuerdo de un discurso en la convención del 94 muy interesante de Cristina Fernández de Kirchner, en ese entonces casada con el gobernador Néstor Kirchner, también participó de la reforma, y ella decía con respecto a la coparticipación: a las provincias nos están haciendo socios en las pérdidas y nos están ninguneando en las ganancias. Pero ¿qué pasa? Eso que fue un discurso brillante, cuando ella fue presidenta hizo exactamente eso con la provincia. Como la relatividad, dice usted, la relatividad del puesto que se ocupa en el momento, pero después obliga el cambio de criterio, digamos. Sí, obliga o conviene el cambio de criterio. Hoy es, de hecho, el dato más anecdótico es que, digamos, el reclamo por el tema jubilatorio es encabezado por el kirchnerismo desde el punto de vista político, del aumento. Y bueno, y fue la propia Cristina la que derogó, en todo caso imposibilitó la sanción del 82%.
que yo creo que tiene que ver con las condiciones y el momento político. Entonces, uno puede tener posiciones distintas de acuerdo al escenario. Entonces, también jugamos, ya nos vamos, nos están apurando. Pero digo, no se puede creer que todavía no aceptemos que la política no es ser coherente y mantener el mismo discurso todo el tiempo, es adaptarse a la circunstancia del momento. Esa es la habilidad política. Con algún grado de fundamento y argumento. Obvio. Sin saltimbanqui. Sí, no, borocotó, como dice la borocotización. Sin borocotización. Doctor, de verdad fue un placer, gracias por ayudarnos a pensar un poco y la vamos a seguir si hiciera falta en los próximos días. Gracias por la invitación y los felicito nuevamente por el estudio. Muchas gracias.